Uno de los actos de adoración estipulados por Dios, según el Nuevo Testamento, ahí vemos el apóstol Pablo en particular, hablando de ello en su primera carta a los Corintios, hablando acerca de la asamblea de culto o de adoración. Uno de los actos es que meditemos, que pensemos, que consideremos, que estudiemos acerca de las Sagradas Escrituras, que meditemos en ello porque, tenemos el deseo de conocer más y mejor acerca del Señor, sus pensamientos, su corazón, su voluntad. Y conocer de aquellos hombres que llegaron a conocerle, a comprender de Él y cómo sus vidas cambiaron. Precisamente hoy vamos a hablar de uno de ellos. Y no solo hoy, es una nueva serie de lecciones bíblicas. Y esta serie la he titulado El peor de todos los pecadores. Así se llama esta serie de enseñanzas, el peor de todos los pecadores. Y tiene que ver con la vida de Saulo de Tarso. Tiene que ver con él. Si son tan amables, les pido que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Primera a Timoteo. Vamos a ver aquí el contexto donde está el pasaje que en particular vamos a estudiar hoy, en este contexto. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta serie de enseñanzas son lecciones acerca de la vida de Saulo de Tarso o del apóstol Pablo. La primera lección, la que vamos a estudiar hoy, lleva el siguiente título: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador.
El título de la predicación lo tomé de aquellas palabras de Pablo cuando, escribiéndole al amado Timoteo, le confiesa a Pablo qué clase de hombre era él en su pasado. Fíjense allí en el versículo 13 de primera a Timoteo 1, verso 13, dice: habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Le confiesa Pablo a Timoteo: un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Noten cómo Pablo, con toda convicción, él está ahora plenamente seguro, persuadido, plenamente convencido, el apóstol, de que él era antes cierta clase de persona. Él era esa cierta clase de hombre, un hombre malvado, perverso. ¿Por causa de qué cosa? Por causa de su ignorancia voluntaria. Noten allí el texto. Dice el versículo 13: hice lo que hice. ¿Por qué? Por ignorancia. Por ignorancia. Fíjense, esto me hace a mí pensar, esto me hace a mí concluir que el apóstol no quiso, fíjense bien, él no quiso informarse para conocer la verdad acerca de Jesús. Saulo de Tarso estaba lleno de prejuicios a causa de su fanatismo religioso. Él se privó, él se negó de ver si esto que se decía acerca de Jesús era cierto, era verdadero. Pero él no quiso. Él estaba aferrado a su postura, a sus creencias religiosas. Así que fue una ignorancia intencional, voluntaria. Y como consecuencia, él se hizo incrédulo a todo lo que tenía que ver con Jesús como el auténtico Mesías de Israel, siendo él un judío, un israelita. Como la ignorancia voluntaria de él, deliberada, lo llevó a no creer, Él no se dio la oportunidad de informarse, de confirmar, de conocer bien acerca de Jesús. Sin embargo, y según esta confesión del apóstol, él ya no era, vean el pretérito o el pasado que él usa, él ya no era esa clase de persona. Por eso, y aunque parezca insignificante esta frase, ¿cuál? La que dice allí el versículo, noten, el versículo 13, habiendo yo sido antes. Aunque parezca que no tiene importancia, relevancia, no es así. No es así, no es insignificante esta declaración del apóstol. No. Y no lo es por todo lo que significa, por todo lo que implica, por el valor de que un pecador como él pueda decir ahora, en este momento, en el presente del apóstol, pueda decir: yo era esa clase de persona. Habiendo yo sido eso antes, lo fui, era. Tiene un gran significado eso.
Y la causa, la razón, el poder que hizo posible que Pablo fuese, o él dijese eso acerca de sí mismo, fue una persona, Jesucristo. Jesucristo. Un pecador como él, vamos a decir, de la dimensión, de la magnitud de él. Ahora él dice, en Cristo yo era eso. Habiendo yo sido antes esa clase de persona. Entonces, y partiendo de esto que él ha confesado, esto que él ha dicho, yo quiero que vayamos a conocer el pasado de Pablo. De eso se trata la primera lección. Que vayamos a conocer acerca de su pasado. Y a partir de allí vamos a ir avanzando con otras lecciones acerca de la vida del apóstol. Y al final vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas acerca de esto que vamos a estudiar, del pasado del apóstol. Vamos a conocer cuando él era un insolente y contumaz incrédulo a Cristo. Fíjense, Pablo, quien es llamado también Saulo. Este hombre nació en una ciudad llamada Tarso de Cilicia. Y esa ciudad está ubicada en los tiempos apostólicos y hoy en día también está ubicada al noroeste de Antioquía, en aquella ciudad donde a los cristianos, o mejor dicho, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahí está ubicada Saulo de Tarso. La ciudad de Tarso de Cilicia, donde nació Saulo. Nació, él era judío, pero también era un ciudadano romano. Él, acerca de su pasado, el apóstol dice lo siguiente. Si gustan acompañarme, según su beneplácito, a la carta a los Filipenses, capítulo 3. Fíjense lo que dice Pablo aquí acerca de su pasado. Filipenses, capítulo 3, versículo 5 y 6. Dice Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En este pasaje de las Escrituras, Pablo presenta sus credenciales como auténtico israelita y de moral intachable. Esto es, la circuncisión, el linaje, la tribu y su fidelidad a la ley de Moisés. Saulo era un judío excepcional de su época. No obstante, yo quiero centrarme en dos cosas que él menciona en este pasaje, en esta carta a los Filipenses. Quiero que consideremos dos cosas que él dice allí y que describen su pasado anticristiano. Noten, el texto dice que él era fariseo. Número 1, es lo primero que vamos a ver.
Y número 2, dice que él era perseguidor de la iglesia. El nombre fariseo significa separados. Por la creencia de pretender esta gente ser religiosos, exclusivos y de altos estándares morales y ceremoniales. A causa de tal postura religiosa, los fariseos presumían de ser muy celosos, puros, consagrados, rectos y fieles en la práctica de la norma divina. Los fariseos, conformaban una rigurosa secta de la religión judía con respecto al cumplimiento de la ley de Moisés y sobre todo de las tradiciones religiosas de los ancianos y rabinos de la época. Entonces, y a causa de estas posturas dogmáticas y fundamentalistas, de este fanatismo religioso, a causa de su orgullo de los fariseos y del celo por su religión, a causa de ello, cuando Jesús estuvo allí, en medio de ellos, y Él se hizo Dios con D mayúscula, se hizo igual al Padre. Y cuando Jesús de Nazaret no se sometió a las doctrinas y tradiciones religiosas de esa secta, los fariseos, sino que pronunció una censura dura y pública contra ellos, Él, Jesús, se convirtió en un enemigo blasfemo para ellos y para su religión. En consecuencia, los fariseos y otros judíos, los líderes religiosos de la época, decidieron matar al Señor. Acompáñenme a Lucas capítulo 5, versículo 21. Fíjense cómo este pasaje describe las consecuencias de lo que fue Jesús, de sus enseñanzas, de su censura a ellos, de sus milagros, de su proclamación como Dios igual al Padre. No que Él era el Padre, sino que era igual a Dios, el cual Dios también es el Padre de esa naturaleza divina, plenamente Dios. Fíjense, Lucas capítulo 5, versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, es decir, a razonar, a pensar, ¿no? Diciendo, a juzgar, a determinar. Empezaron allí a concretar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso fue en esa ocasión cuando Jesús sanó al paralítico y le perdonó sus pecados. En Mateo capítulo 26, versículos 63 y 66, noten, en el primer texto vemos la incredulidad de los escribas y fariseos. Bueno, ¿quién es este? ¿Quién es este? Aunque él, Jesús, al sanar al paralítico, demostró que tenía autoridad para perdonar pecados, porque Él ciertamente es Dios y único para perdonar pecados. Noten aquí en Mateo 26, cuando está en el concilio ante el sumo sacerdote, fíjense las consecuencias, lo que derivó cuando Jesús reconoció lo que Él era.
divino, el Mesías divino, el Hijo de Dios. Dice el verso 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Noten el 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Pregunta el sumo sacerdote ahí a los que estaban reunidos, el tribunal judío. ¿Y qué respondieron ellos? ¿Es reo de qué? De muerte. Saulo de Tarso se convirtió en uno de ellos. Se convirtió en un enemigo y antagonista odioso, feroz, cruel e implacable de Jesús. Esta gente procuró su exterminio, la muerte. Hay otros pasajes que se hablan de que por envidia lo entregaron, de que era mejor que él muriese que toda la nación, en fin, y tramaron todo para matarlo. Y ahí estaban los fariseos, ahí estaban aquellos compañeros de la religión, los correligionarios con Saulo de Tarso. Saulo se convirtió en uno de ellos. Y él en su ceguera, en la ceguera de Saulo, no se daba cuenta que se lastimaba a sí mismo. Fíjense lo que dijo Saulo acerca de él y de lo que creyó era su deber hacer contra Jesús. En Hechos capítulo 26. Si gustan, allí abran sus Biblias en Hechos capítulo 26. En la Biblia de las Américas, dice el verso 9. Noten lo que dice Pablo acerca de sí mismo. En cuanto a lo que él creyó, él se convenció, se persuadió. Yo tengo que hacer esto es mi deber. Debo cumplir esto. ¿Qué cosa? Fíjense lo que él dice. Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, observen que Pablo está confesando en aquel entonces que él creyó, a consecuencia del prejuicio y odio fariseo que tenía, que él estaba en la obligación de hacer males contra el Señor Jesús. En otras palabras, Saulo, producto de toda la incredulidad que tenía contra Jesús, a causa de negarse cualquier cosa que pudiese demostrarle que su odio contra Cristo era perverso, se convenció a sí mismo de hacer todo lo que estuviese a su alcance para destruir a Jesús y a sus seguidores. Fíjense este detalle del carácter de Saulo. Aunque estaba en un error, podemos conocer que Pablo era la clase de persona que se comprometía con todas sus fuerzas en cumplir a cabalidad lo que él creía era su obligación o su deber ante Dios. Ciertamente Saulo estaba convencido que hacía lo correcto. Entonces,
y por su tenaz compromiso con esta causa que se propuso llevar por sí mismo, sucedió lo siguiente. ¿Qué hizo Saulo? En Hechos capítulo 7, versículo 58, cuando tomaron a Esteban y aquellos judíos llenos de rabia porque les había predicado el evangelio y habiéndoles hablado acerca de Jesús, allí estaba Saulo, ahí estaba Saulo, ahí, seguramente viendo cómo tomaron a Esteban los judíos, el resto, la turba que estaba allí. Y noten lo que dice Lucas. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban, discípulo de Cristo, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies ¿de quién? De un joven que se llamaba Saulo. Él presenció, de hecho él confiesa que dio su aprobación para que mataran, lapidaran esta turba de gente que Lucas describe que estaban bien furiosos como perros rabiosos, fueron contra este pobre e inocente hombre Esteban. Y ahí estaba Saulo. Piensen en eso, recreen eso en su mente. Ahí están matando a un hombre inocente por creer y predicar de Cristo. Y está este hombre ahí sin hacer nada, sino aprobando el homicidio de esa persona. El capítulo 8, verso 1 de Hechos dice, y Saulo consentía ¿en qué cosa? Consentía, aprobó, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. En el capítulo 22 de Hechos, versículo 4, el apóstol ahora ya convertido, pero miren lo que él dice acerca de su pasado, cuando él era, escuchen, cuando Pablo era un contumaz, insolente, feroz, cruel e implacable enemigo de Jesús, incrédulo. En Hechos 22:4 dice el texto, perseguía yo este camino a los cristianos, ¿hasta qué punto? Hasta la muerte, es decir, para que muriesen, prendiendo y entregando en cárceles no solo a hombres, sino también a mujeres, fíjense. En el capítulo 26, versículos 10 y 11, sigue Pablo hablando acerca de su pasado antes de Cristo, antes de que Cristo llegara a su vida, en la forma en cómo llegó para convertirlo. Dice Pablo, yo encerré, él mismo encerró en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Noten, y cuando los mataron, ¿qué dio él? Mi voto. Aprobó, consintió, estuvo de acuerdo inicialmente con Esteban. No estamos hablando de cualquier hombre, no, sino de un hombre muy malo y perverso, hasta el punto de esto. No solamente murieron hombres, sino también mujeres y probablemente niños también. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, les forcé a blasfemar. Hacía que esos cristianos blasfemaran en contra de Cristo, si lo llegó a hacer. Pero era lo que hacía, procuraba. Y enfurecido, noten, enfurecido, lleno de mucho coraje, sobremanera, no era un corajito,
No era un enojo chiquito, no era una rabia así de, no. Era un enojo sobremanera grande. Contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Así fue el tenaz compromiso de este hombre en perseguir a los cristianos en su pasado. Ese era el pasado de Saulo de Tarso. Cristo en una ocasión profetizó lo que sería la motivación de parte de los judíos cuando persiguiesen y matasen a sus discípulos. Esta maligna obra de Saulo, según la profecía del Señor Jesús, sería motivada al creer que rendían servicio sagrado o culto a Dios. Fíjense, en Juan capítulo 16, versículo 2, el Señor Jesús dijo lo siguiente: porque os expulsarán de la sinagoga. Está hablándole a judíos ahí, a los discípulos. Más aún, es decir, no lo es todo, falta más. Llegará el momento en que les quitarán la vida. Ahora fíjate lo que dice allí. Convencidos, ¿quiénes? Los que expulsaban de la sinagoga a los discípulos y los que los mataban, convencidos, fíjense bien, en esta versión que tengo aquí dice, convencidos de que con ello, es decir, con expulsarlos y matarlos, rinden ¿qué cosa? En esta versión dice, rinden culto a Dios. Y esta ciertamente fue una de las motivaciones del apóstol. Él creía que la persecución contra los santos y hasta el punto de matarlos era un acto dedicado a Dios para tener la complacencia. Él creyó que su repudio a Jesús y los males que hizo contra él era una forma de complacer a Dios. Ese es el pasado de Saulo de Tarso. Por tanto, ¿qué lecciones nos enseña Pablo de su vida pasada? ¿Qué cosas podemos aprender, aparte de todo lo que hemos visto de Saulo y su pasado? ¿Qué podemos aprender de modo tal que nos sea práctico a nosotros, ¿verdad? Cosas de qué reflexionar para, de modo tal que nos sea útil hoy en día, aparte de todo lo que hemos visto, conocido acerca de este hombre que llegó a ser un enemigo feroz contra Cristo y contra los cristianos. Un hombre muy malo, muy malo. Miren, lo primero que podemos aprender aquí es lo siguiente. Fíjense. Número 1. Que la religión que heredó de su padre, porque él dijo, Saulo, él en el libro de Hechos, se habla de que su abuelo, su papá, él era hijo de fariseo, de esta secta religiosa de los judíos. Entonces lo primero que vemos aquí es que la religión que heredó de su padre
no lo encaminó a su Mesías, al verdadero Mesías, sino todo lo contrario. Se supone que ellos estaban esperando al Mesías, Salvador, Redentor, Liberador. Pero la religión que él había heredado, en la que había sido educado, le transmitieron esta religión y lo envolvieron en ella como parte de su vida, de sus padres y de sus abuelos. No hizo que él fuese conducido real, verdadera y eficazmente al Mesías que ellos esperaron. No, sino más bien se volvieron en contra del verdadero Mesías. Eso sigue pasando hoy en día. Hay gente religiosa como los musulmanes que profesan el Islam, donde son en buena parte ellos, de hecho el Islam ha llegado a ser religión oficial en algunos países. Y es la educación religiosa que se transmite. Es parte de la herencia familiar, política y social. Y ellos afirman que con su religión buscan agradar a Dios, o en árabe a Alá, siguiendo las enseñanzas del profeta Mahoma. También están los judíos ortodoxos hoy en día, de la Israel moderna, que no es el pueblo de Dios. Ojo, me ha tocado ver ahí hermanos nuestros diciendo que debemos orar por el pueblo de Dios. Israel no es así. La Israel actual, esa nación, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, según 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, es la nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. La iglesia del Señor ya no es esta nación actual. Lo fueron hace cientos de años. También allí, que en su mayoría rechazan a Jesús como el Mesías. Han heredado su religión, las tradiciones y su devoción a la ley, pero no les conducen eso. Convivencia no les conduce al verdadero Cristo, sino todo lo contrario. Así pasó con Saulo de Tarso. La herencia religiosa de sus antepasados no lo encaminó a Cristo, sino lo hizo enemigo de él. Número 2, segunda lección que aprendemos. Escuchen. Que su incredulidad fue producto de una ignorancia voluntaria, es decir, él no quiso informarse para conocer la verdad acerca de Jesús, sino que se quedó solo con lo que él creía era la verdad. No. Él optó por quedarse en ignorancia, deliberada lo hizo, y como consecuencia fue incrédulo. Claro, él no conoció, no se le informó, no se le dijo, no se dio él la oportunidad de comprobar si lo que Esteban decía era cierto. No, más bien él estuvo ahí y consintió de la muerte de él. Yo tengo una tesis, más bien una teoría mía personal de que ciertamente Saulo, él conoció a Jesús. Yo creo que él estuvo ahí cuando se dieron todos esos eventos. Él sabía quién era, pero él estaba con su prejuicio, con su posición fundamentalista, enemigo, fariseo, contra Jesús, hombre influyente entre ellos.
y él prefirió quedarse en ignorancia voluntaria. Y nada más quedándose con lo que él creía, en lo que él creía era la verdad. Su verdad era la de él, pero no la de Jesús, el Señor. Eso pasa, sigue pasando hoy en día. En lo personal les voy a contar algunas experiencias, rápido. Por ejemplo, me ha tocado conseguirme en mi obra de predicación, en mi ministerio de enseñanza, a gente religiosa que dicen profesar acerca de Cristo, etcétera, y de la doctrina de los apóstoles, etcétera, y usan la Biblia o tienen sus propias versiones de la Biblia, pero no se dan la oportunidad de estudiar, de escuchar y comprobar si sus creencias son correctas a la luz de las Escrituras. Me ha tocado platicar con testigos, los llamados testigos, ruselistas, conocidos como testigos de Jehová, más bien son seguidores de Russell y de la organización religiosa. Y es increíble cómo el 99% con los que yo he platicado y me he acercado para conversar, dicen, no, yo así... Yo no necesito estudiar la Biblia con usted. No necesito platicar cierto tema. No, ya yo recibo estudios, ya así es suficiente ya. Y aún haciendo uno algunos intentos para persuadirlos, mostrándoles allí algunas cosas, no, se cierran ellos. No quieren. Lo mismo también con católicos. No, ya yo nací ahí en esa religión y ya yo voy a misa, por ejemplo. Pentecosteses, mormones, también lo mismo. No quieren que se les cuestione o se les pregunte o estudiar. No. Y así algunos otros grupos religiosos, inclusive hermanos en Cristo, cuando están metidos en algunas ideas, en algunas prácticas, no quieren. Prefieren quedarse con lo que ellos creen es la verdad. Y yo les he dicho, pero si supongamos que tal vez sea yo el equivocado o nosotros, ¿no? Pues rescátenos, ¿no? Ayúdenos a entender. Lo que ustedes dicen es la verdad, pero no se informan, no quieren saber, simplemente se quedan aferrados en lo que ellos creen es la verdad. En tercer lugar, también aprendemos que su educación religiosa, la de Saulo, que era conocedor de las Escrituras antiguas como muy poco, aún con esa educación, él no fue eximido, no fue inmune a ¿qué cosa? A llenarse de prejuicios contra Jesús de Nazaret. Su educación no lo hizo ser de mente abierta. Sofía, escucha esto, hija, tú que estás ahí en la prepa y tal vez cuando llegues también a la universidad, hija, o ya Paola que está allí, nunca falta, ¿verdad? El educado, la educada, la conocedora, filósofa, doctora, académico, ¿no? Intelectual, que ya prejuzgó, ya él concluyó, ya dijo, no, esos son mitos, fábulas, cuentos acerca de ese Jesús y esa religión. E imite con otros juicios, ¿verdad? Pero
En el caso de Saulo, su educación no lo hizo ser de mente abierta, sino de mente cerrada. Y así, en base a mi experiencia, hermanos, también ha pasado cuando uno intenta hablar a veces con algunos intelectuales. Son más cerrados, más llenos de prejuicios y predisposiciones y presuposiciones. Ya hicieron, ya, listo, concluyeron ya. En base a lo que ellos, su inteligencia, más cerrados que algunas personas que tienen muy poca educación. Académica me refiero. No que está mal, obviamente, el tener estudios académicos, pero algunos en ese estatus, en esa condición, no se abren para conocer acerca de Jesús. Y por último, penúltimo, mejor dicho, la cuarta enseñanza es que Saulo llegó a convencerse firmemente que tenía la obligación de perseguir a los cristianos. Él creyó que hacía lo correcto y estaba satisfecho con ello, considerándose íntegro y recto en su proceder. Sin embargo, y aunque sincero, estaba equivocado y se convirtió en el peor de todos los pecadores. Así hay gente hoy que está súper convencida, están persuadidas de que están haciendo lo correcto ante Dios, religiosamente hablando. Es gente sincera en su religión, gente devota en su religión, pero no necesariamente están practicando la verdad. Y en mi experiencia me he encontrado con gente así, muy dedicada, muy entregada a lo que ella cree es la verdad y que debe hacer eso para tener la complacencia de Dios, el agrado de Dios. Pero en realidad, basta con platicar algunos asuntos básicos de la Biblia. Básicos, estoy hablando de temas muy básicos, para uno darse cuenta de que están equivocados. Aun cuando sean sinceros, no basta la sinceridad, no basta la persuasión que tenía Saulo. No dijo él, yo creía mi deber, ¿qué cosa? Ahí lo dijo Pablo. Yo verdaderamente había creído que era mi deber, mi obligación, hacer muchos males en contra del nombre de Jesús. Pero esa persuasión, esa convicción, no necesariamente te hace estar en la verdad. No necesariamente, como sucedió con Saulo. Por último, esta quinta lección, reflexión, enseñanza. Número 5. Pero, acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 1, verso 14. 1 Timoteo 1, 14 en la Reina Valera 60. Fíjense cómo comienza, con qué palabra comienza el versículo 14 del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Dice, pero, ¿qué cosa? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. En el versículo 13 dice, yo era esto, yo hice esto, yo era esta clase de hombre, yo era este vil, perverso, inmundo, sucio, ruin, miserable pecador, era el peor de todos, pero,
Cristo hizo algo. Cristo me cambió. Cristo hizo que yo pudiese ser un nuevo hombre. Esa palabra parece insignificante, pero debemos estar muy atentos cuando leemos la Biblia, cuando leemos los por qué, cuando se da una explicación, los por tanto, o sea, a causa de esto se deriva esto, en el entonces, y el pero, que muestra un contraste. Ese pero es una conjunción en la gramática que muestra un contraste. Pablo está diciendo, yo era este hombre, ahora el contraste, ahora soy diferente, pero ahora soy este. Yo era esto, yo era eso, pero ahí está el contraste. Pero la gracia de Dios, o sea, ahora soy esta cosa distinta. A pesar de todo lo anterior, y a pesar de todo lo anterior, escuchen, Saulo fue tratado con misericordia. Y se le concedió de una forma excepcional, única, extraordinaria, la oportunidad de que conociese el amor y la gracia inconmensurable de Jesucristo, para que así pudiese recibir el perdón de todos sus miserables pecados. Y de esta manera Jesucristo pudo hacer un nuevo Saulo. Cristo pudo hacer en él un nuevo hombre, un nuevo Saulo. De tal forma, escuchen, de tal manera era ese nuevo Saulo, hijo, ese nuevo hombre, que ahora él hablaba de sí mismo como uno que ya no existe, que ya fue, que ya era. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, escuchen, como dice la Escritura, palabra del apóstol Pablo, dijo lo siguiente: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Segunda a los Corintios 5:17. En la versión Reina Valera 60 dice: si alguno está en Cristo, nueva Wendy es. Nueva Ana Patricia es. Nueva Cecilia es. Nuevo Roberto es. Nuevo Luis es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron. Ahora Pablo, ahora en Cristo, ahora él dice, y qué bendición, hermanos, esto. Ahora él dice, habiendo sido eso que él fue el peor de todos los pecadores, ahora él dice, yo era eso. Ahora soy otro por la gracia y la misericordia de Jesucristo.